Rosángela. Pero bueno, empezamos nosotros. Vamos a seguir en la misma línea de lo que estábamos viendo acerca de las estrategias y técnicas de testing de software. Estábamos justamente en este punto. Trata la elaboración del proceso de pruebas. Entonces, retomando el tema, habíamos visto que para hacer un proceso de pruebas correctamente elaborado, tenemos que hacer una planeación, que sería fijar las metas y definir una estrategia general para realizar las mismas. Obviamente, pues una de las metas debiera ser probar todas las funcionalidades del software que se esté validando. Dentro de esas metas, creo que podrían haber algunas que se considerarán estrictamente necesarias como para hacer un lanzamiento en producción, y podrían haber otras que podrían definirse que si es que presentaran alguna situación, algún problema, pues se podrían solventar ya estando en producción sin representar algún problema serio en el funcionamiento. Pues esto dependerá de lo que se esté probando. Habiendo definido las metas, pues obviamente la estrategia debiera ser, o dependiendo de la situación, pues definir qué recursos son con los que se van a contar para hacer las pruebas. Si las pruebas se va a hacer con el personal que va a utilizar la aplicación, o sea, como invitándolos a que estén presentes a hacer la prueba, o va a ser una prueba standalone, o sea, una prueba en la que solamente va a participar directamente el tester, dejando por fuera a los usuarios finales. Esto va a depender un poquito de la naturaleza de la aplicación. Muchas veces la retroalimentación que pueden dar los usuarios finales es importante al momento de hacer las pruebas. Recuérdense que quien hace las pruebas no es necesariamente un experto en esa, digamos, en esa parte del negocio específica. Entonces, tener la retroalimentación de gente que trabaja en esto, pues es interesante. A continuación, debiera elaborarse un plan, una preparación para poder realizar estas pruebas. ¿Qué implicarían esta preparación? Pues bueno, definir el ambiente o crear el ambiente para realizar las pruebas, verificar que se cuenta con los datos necesarios para poderla realizar, y finalmente, pues definir toda prueba específicos, ¿sí? Entonces, esto es lo que involucra esta fase, la fase de preparación. En la ejecución, pues ya es puramente la realización de las pruebas. Esto incluye la observación de cómo se comporta la aplicación o el software en general, cuáles son los tiempos de respuesta, si por ahí hay alguna situación que implique la atención. Por ejemplo, supóngase que hay aplicaciones que tardan un poquito en retornar la respuesta. No sé, imagínense que se está haciendo alguna consulta o algo. Entonces, pues que la aplicación sea lo suficientemente amigable como para dar a entender de que la aplicación pues está trabajando y que está esperando que se le restituya con información. Entonces, todo esto es parte del feeling que hago durante la realización de las pruebas. Después viene la fase de análisis, donde incluye la verificación y el análisis de los resultados para determinar si se observaron fallas, o sea, si se alcanzaron las metas, si se alcanzaron los resultados esperados de las pruebas. Recuérdense que en esta fase, pues hay que tratar, si es que hubo problemas, hay que tratar de documentar los datos con los que se hicieron las pruebas, para que cuando se reporte esta incidencia al área de desarrollo, pues ellos tengan la facilidad de poder replicar el escenario, ¿sí?
Entonces, esa es una parte muy importante de análisis. Y si hay alguna otra retroalimentación que se pueda dar al respecto en la prueba, pues este es el punto para poderlo para hacer. O sea, por ejemplo, puede ser que la prueba haya fallado porque previamente se hizo otra operación, pero si no se hace esa operación, la prueba puede salir exitosa. Entonces, esta es una información sumamente importante a la hora de retroalimentar con información a la parte o al área de desarrollo. Y finalmente, pues hay que darle seguimiento a las fallas que se hayan detectado. Aquí se requiere un feedback permanente del área de desarrollo, estar haciendo pruebas sobre los datos pues de los resultados de las modificaciones que haga la gente de desarrollo, volver a hacer las pruebas pertinentes y de esta forma poder cerrar el tema que esté abierto. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con los pasos que hay que llevar a cabo cuando estamos a punto de software? No, ingeniero. No soy ingeniero. ¿No? ¿Estamos? Ok, muy bien. Generar casos de prueba efectivos. O sea, cuando se va a probar software, no solamente es cuestión de, ok, vamos a probar con un dato y si funciona, todo está bien. No, hay que ser lo suficientemente agudos para seleccionar casos de prueba que realmente sirvan para validar que la aplicación pues cubre todos los puntos que sean necesarios validar en la prueba. Para eso, pues el tester pues tiene que meterse un poquito a los datos y poder tener una muestra donde se puedan evaluar diferentes escenarios. No todos los casos van a tener el mismo escenario. Por ejemplo, supónganse que estamos, por ejemplo, generando un reporte, pensamos que trabajamos en un banco y estamos generando un reporte para la SAT de esos formularios que se llenan del IBE, ¿sí? O sea, donde plasmamos cuáles son nuestras fuentes de ingreso, cuáles son las primarias, si tenemos otras fuentes de ingreso, en qué gastamos, más o menos cuánta plata recibimos al mes. En fin, estamos probando un reporte que genera esta información. Este reporte, supónganse que va para la SAT, para la Superintendencia de Bancos, perdón. ¿Cuáles serían los casos que yo debiera probar? Ok, por ejemplo, yo probaría a alguien que trabaja en el sector privado, por ejemplo. Alguien que trabaja en gobierno. Alguien que tiene negocio propio. Alguien que tiene negocio propio y que también en una relación de dependencia. O alguien que simple y sencillamente no trabaja. O sea, recibe dinero de parte de una jubilación, le envían dinero a sus hijos, por ejemplo. Entonces, todos estos son diferentes escenarios que habría que probar para realmente estar seguros de que el proceso que genera esta información cubra todos estos escenarios. Por eso es que es muy importante generar casos de prueba, pues que cubran todas las aristas que puede tener el proceso como tal. Insisto, no podemos irnos con una prueba sencilla de probar 2, 3 datos y ya funcionó y damos por validado el sistema, porque entonces la revisión no sería pues efectiva, dado que estamos dejando por fuera otros escenarios. Por eso es que a veces es bueno que en la revisión hayan usuarios finales, porque ellos constantemente en el día a día haciendo su trabajo y ellos tienen visibilidad de todos los escenarios con los que ellos se topan a diario. Bien. En este orden de ideas, pues
en este proceso pues se define el conjunto de casos que se tengan que desarrollar, que probar. Cada uno de ellos, pues el resultado debiera ser exitoso sin ningún problema. O si hay problemas, específicamente y puntualmente dar información de feedback a desarrollo en qué escenario fue que falló. O sea, por ejemplo, todo funcionó bien, exceptuando cuando la persona no trabaja, por ejemplo. Cuando no trabaja ahí no generó la información, por ejemplo, de que recibía plata de pensión o recibía plata que por remesas, por ejemplo. ¿Ya? Bien. En algunos casos puede ser que no alcancemos un 100% de una validación completa del sistema, debido a que pueden haber alguna serie de limitaciones prácticas. Por ejemplo, puede darse el caso que durante el momento que se hicieron las pruebas, bueno, o en el momento del tiempo en el que se hicieron las pruebas, fue exitosa con los datos que había, pero puede ser que más adelante, un caso especial que no se había contemplado y que, pues bueno, pues esa parte, como no se probó, está susceptible a que pueda fallar. En este caso, pues es una limitación, pues una limitación práctica, no se contaba con esos escenarios. O puede ser que el escenario cambie debido a modificaciones que puedan sufrir posteriormente otros sistemas que estén relacionados con el sistema que se está validando en ese momento, pero todo eso ocurre a futuro. Entonces, es casi que poder hacer este tipo de validaciones. Entonces, estas son consideraciones que tenemos que valorar, que tenemos que sopesar. Como ustedes pueden ver, es sumamente importante tener una muy buena, un buen muestreo de los datos que están en la base de datos para poder generar casos pues, que sean realmente efectivos. Bien, algo que también se tiene que tener presente, que pues cada prueba que se quiera realizar implica dinero, implica costo. Hay un esfuerzo para generar, tiempo de cómputo para ejecutarlo. O sea, tenemos una serie de recursos que están comprometidos. Entonces, me gustaría, jóvenes, que me dijeran cuáles serían los costos en dinero que identifican al momento de hacer alguna prueba. A ver, Billy, ¿qué costos identificas que entran al momento de hacer una validación de software? El tiempo puede ser, el tiempo en el que se va a realizar las pruebas. ¿Cómo cuantificas eso en dinero? No sé, no les sabría decir. Hay que pensarlo, porque si ustedes les dicen, por ejemplo, mira, ¿y cuánto van a costar las pruebas? Ustedes tienen que... Hablamos de dinero, hay que dar un dato en metálico. Antonio, ¿qué se te ocurre? Pero ¿cuál sería el costo? Pero costo horas hombre de quién? Ok, ok, muy bien. Ese es un costo
Ese es un costo que se tiene que tomar en cuenta. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué otros costos hay? Dependiendo si se está usando alguna herramienta, también se usa ese cobro del tiempo por el que se utiliza la herramienta o por cómo se haya contratado la herramienta. Por ejemplo, si yo estoy alquilando o prestando servicios de algún proveedor de la nube y me cobran por espacio o por tiempo utilizar el servicio, esto creo que también se podría meter en los costos. Es correcto, es correcto. Si estoy haciendo una prueba, por ejemplo, en un sistema que está en la nube, pues entonces tengo que contemplar el tiempo. Bueno, el tiempo es el costo digamos que de los honorarios de la persona que realiza la prueba. Pero adicionalmente a eso, tengo costos de utilización de espacio en la nube. Si es que está en la nube, pues también tengo un costo de acceso, en este caso de conectividad a través del Internet. O sea, se está pagando un enlace, este enlace pues también tiene un costo. Y todo esto pues va a redundar en el costo total de las pruebas que se tengan que realizar para validar un software. Entonces, sí hay un costo asociado a las pruebas y sí se puede monetizar. O sea, sí puedo dar un valor de lo que me costaría hacer una prueba. Entonces, si a ustedes les preguntan, mira, ¿y cuáles son los costos de realizar estas validaciones? Pues bueno, el costo es este y traten de dar estos tiempos en horas, ¿sí? O sea, el costo por hora es tanto. ¿Por qué? Porque ustedes no saben cuánto tiempo va a acción. O sea, imagínense que se van encontrando errores, pues obviamente este tiempo se va a ir prolongando. Entonces, lo ideal es dar un costo por hora. O sea, hacer la validación tiene un costo de tanto por hora y se estima, si todo sale bien, que vamos a emplear, por ejemplo, 10 horas para hacer la validación. Entonces ya multiplicamos el peso por hora por 10 y ya tenemos ahí una cifra, ¿ya? O sea, no es como que algo que no podamos expresar en metálico. Recuérdense que todo esto es plata, los proyectos son plata, inclusive si una empresa pues tiene gente de desarrollo contratado, pues obviamente también esto tiene un costo asociado. Bien, jóvenes, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta, jóvenes, con respecto a todo el proceso de elaboración de la prueba? Así como a la cuantificación. ¿Sí? No, por mi parte no. No, ok. Entonces, jóvenes, ¿estamos todos claros? Recuérdense que todo genera un costo. No podemos obviar de que el tiempo y los recursos tienen impacto en el tema. Ok. ¿Cuál es el objetivo o cuáles serían los objetivos principales del proceso de pruebas? Pero bueno, el objetivo realmente de quien realiza las pruebas no es que no hayan errores. Claro, eso es a consecuencia de que pues ya el software esté lo suficientemente probado y que pues no se den. Pero realmente el objetivo del QA es eliminar la mayor cantidad de errores, ¿ya? O sea, entre más de errores se detecten, pues eso va a ser mejor porque vamos a estar asegurando de que el software no tiene problemas. Esto es un tema de cobertura. Y el otro objetivo principal es reducir al mínimo el número de casos de prueba. Ok, ¿eso qué quiere decir? Supóngase que originalmente yo tenía 10 casos de prueba, como el ejemplo que les hice, el formulario de IBE. De los 10 casos, 8 funcionaron
me quedan solo 2. Ok, entonces estamos reduciendo el número de casos de prueba, ¿ya? A 2. Igualmente, inicialmente, siempre es bueno incluir todos los posibles escenarios, pero también hay que tener cuidado de no incluir escenarios que puedan ser redundantes, o sea, que ya haya sido considerado en un caso, entonces también estaríamos incurriendo en costos, ¿sí? Entonces, aquí se llega al punto en el que tenemos que tener una especial delicadeza en seleccionar los casos de prueba, ¿sí? Está además decir que los casos de prueba se van a ir afinando conforme haya más experiencia de parte del CUA en las pruebas que se vayan realizando. Recuérdense que todo esto va generando conocimiento y ya los CUAs pues van ya más enfocados en hacer pruebas puntuales de lo que ellos ya previamente saben que históricamente ha dado problema. Entonces, esto pues también va a ayudar a que el número de casos de prueba pues se minimice y por ende los costos sean más bajos. ¿Alguna cosa acá? Siempre recuerden que todo lo que hagan debe estar enfocado al costo en plata. ¿Qué es lo que justifica su contratación en una empresa? A ver, por ejemplo, Jedrick, ¿por qué crees que una empresa paga tu salario? Porque hago el trabajo, hago bien mi trabajo de la mejor manera. Desde el punto de vista empresarial, realmente no te pagan por eso. Imagínate que a ti te pagan 10,000 quetzales al mes y estás con prestaciones. Esto al año implica 15 salarios, ¿sí? Aguinaldo, bono 14 más tu indemnización. Estamos hablando de 15 salarios, son 150,000 quetzales al año. ¿Qué hace a una empresa pagarte 150,000 quetzales al año? La experiencia y los conocimientos. No. Una empresa no te va a contratar porque seas un genio. Solo por el hecho de ser genio, no te va a contratar, no le representa ninguna motivación para contratarte. Billy, ¿por qué crees que una empresa va a pagar 150,000 quetzales al año? Porque se hace para lo que fue contratado. No. Se espera que obviamente sepas qué estás haciendo, ¿sí? Pero podría no es esa ser la razón por la que la empresa, ¿sí? lo que le produzco a la empresa, digamos, las ganancias que produzco haciendo mi trabajo. Correcto, Yeredi. Diste en el clavo. A ver, las empresas solo los pueden contratar por 2 razones. Una, porque lo que ustedes hacen les va a generar ingresos, o por lo que ustedes hacen, la empresa va a tener ahorros. Pero todo se expresa en dinero, todo es en metálico. Si ustedes están sentados y se ponen a pensar, lo que yo hago no le genera ingresos a la empresa o no le genera ahorros, es importante empezar a moverse de donde están. Empezar a moverse a otra área dentro de la misma empresa donde lo que ustedes hagan tenga impacto en mayores ingresos o reducir costos o reducir pérdidas. Si ustedes no están en eso, si lo que ustedes están haciendo no genera ese valor, entonces probablemente la plaza que ustedes tienen en ese momento sea una plaza de la cual la organización pueda prescindir. Que al momento que hay una reestructuración, les den una carta donde dicen que por motivos de reestructuración, pues ya sus servicios no son necesarios. ¿Ya? Entonces, mucho
Mucho ojo con eso, hay que estar siempre en la jugada y hay que estar conscientes si lo que estamos haciendo está generando ingresos o está generando ahorros. ¿Ok? ¿Queda claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Recuérdense que no porque seamos de sistemas y porque no tengamos una relación directa, por ejemplo, con los clientes, ¿sí? Pensamos que estamos hablando de una empresa con fines de lucro, no porque no tengamos esa relación o porque no estemos directamente involucrados en el proceso de mercadeo y ventas, lo que nosotros hagamos no tiene impacto en los ingresos. Por ejemplo, que ustedes están trabajando en una empresa de courier y la empresa necesita agilizar el proceso de recepción de paquetes, por ejemplo. Entonces, ustedes hacen una aplicación web donde el cliente puede programar que vayan a recogerle un paquete. Ya solo con eso están facilitando que hayan más clientes que busquen la página y que se registren ahí para un servicio. ¿Ya? Eso genera ingresos a la empresa. O, por ejemplo, van a hacer una de handheld, de dispositivo móvil, en el cual ustedes van a poder recepcionar y darle seguimiento a un paquete, por ejemplo. Entonces, todo esto puede redundar en ingresos o puede redundar también en ahorro de costos. Entonces, si ustedes están en eso, están bien, están en la jugada, pero y repito, si sienten que lo que están haciendo no está ni generando ingresos ni coadyuvando a los ahorros, entonces la plaza que tengo probablemente ya no sea necesaria. Buen momento para pensar en buscar nuevos horizontes. Ok, vamos a seguir avanzando y vamos a ver los niveles de pruebas que vamos a realizar cuando estemos validando el software. Supóngase que hay un software que tiene muchos partes para validar, ¿sí? Por ejemplo, que están validando una consulta de clientes. Pues van ustedes a empezar a hacer validaciones, por ejemplo, si se está tomando correctamente los nombres del cliente, si es casado, que se esté tomando el apellido de casado, si tiene DPI, pues es mayor de edad, si no tiene, ¿qué pasa cuando es un menor de edad? ¿Qué pasa si no tiene CUI? ¿Sí? O sea, no tiene un DPI, sino pasaporte. ¿Qué pasa si el pasaporte no es de Guatemala, sino que es un pasaporte extranjero? Verificar de que los dígitos pues alcancen en la mantisa para poder ser ingresados. Y así vamos creciendo. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de clientes, podemos validar primero la información personal. Habiendo hecho eso, pasamos al siguiente rubro, que sería validar información económico-financiero, ¿sí? Y así vamos creciendo. Podría ser un buen punto de partida empezar haciendo validaciones de puntos específicos y vamos avanzando a partir de ahí. Generalmente el software está compuesto por módulos. Hablemos de un típico caso, un ERP. Un ERP está compuesto de varios módulos. Ya ustedes han trabajado casos concretos del ERP. Les pregunto, si hablamos de un ERP, ¿cuál es el primer módulo que debiéramos validar? El de contabilidad. Muy bien, correcto. Ese sería el primer módulo. ¿Por qué? Pues porque todas las transacciones afectan la contabilidad. Si tenemos un problema en la contabilidad, evidentemente todos los demás módulos van a tener ese problema en la contabilidad. Entonces, nuestro punto de partida es la contabilidad. Y haciendo este mismo ejercicio es lo que tenemos que hacer con todo lo que haya que validar. O sea, empezamos por el que según nuestro conocimiento o según el flujo de los datos sea el más crítico, sea el punto de partida o el punto de terminación de todas las operaciones. En este caso, pues obviamente la contabilidad debiera ser el primero. Ya partiendo de la contabilidad,
podríamos pensar en que vamos a validar, por ejemplo, el inventario, ¿sí? Vamos a validar inventarios, vamos a validar de que se puedan hacer ingresos a inventario, a bodega correctamente, que funcionen los traslados entre bodegas. En fin, estando seguros que la bodega está ya bien controlada, podemos pasar a lo que es clientes, al módulo de clientes, poder crear los clientes ahí, registrar la información de los clientes, definir límites de crédito a cada uno de ellos, ya que eso esté validado, el módulo de proveedores, ¿sí? Donde en el módulo de proveedores pues vamos a registrar todos nuestros proveedores, vamos a registrar cuál es el límite de crédito que nos dan los proveedores, poder hacer solicitudes automáticas a los proveedores para que nos alimenten el inventario. Ya cuando estos módulos están probados, podemos entonces entrar a ver facturación, porque la facturación nos va a afectar inventarios, o sea, va a afectar bodegas, el inventario de los productos, va a afectar clientes cuando las compras son al crédito. Puede ser que necesitemos que los proveedores nos reabastezcan porque hayamos alcanzado un punto mínimo en el inventario. Entonces, si se dan cuenta, pues todo va creciendo de forma orgánica hasta que llegamos al punto en el que todo vamos a probar el módulo que va a alimentarse o va a alimentar a los demás módulos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Jóvenes? ¿Alguna pregunta acá? No, por un momento, ingeniero. ¿Sí? No, ingeniero. ¿No? Ok. Cuando estamos trabajando con software orientado a objetos, por ejemplo, Java es el típico ejemplo, podemos ir probando clase por clase. Recuérdense que cada clase va a tener métodos, va a tener constructores, va a tener destructores, va a tener métodos, ¿sí? O sea, los procedimientos asociados al objeto. Entonces, podríamos ir probando objeto por objeto, cada uno de estos elementos, ver que funcione bien el constructor, que funcione el destructor, que cada uno de los métodos que estén definidos funcionen, que los que son privados sean privados, que los que son públicos pues sigan siendo públicos, probar los parámetros, el ámbito de los atributos, en fin. O sea, esa sería la lógica para empezar a probar software orientado a objetos. Y obviamente tenemos que empezar por el objeto más importante, ¿sí? O sea, de que sea el punto de apoyo, de soporte del resto de módulos que puedan haber. Ok, jóvenes, ¿preguntas? Ok. No, ingeniero. Gracias. Aquí tenemos una representación de cómo debiéramos ir manejando las pruebas o cuál es la dirección en la que se va validando las pruebas. Sí, empezamos por pruebas unitarias, ¿sí? Todo esto tiene que ver con temas de la codificación de la solución. Después van a entrar a pruebas en la fase de diseño, cuando generalmente tienen que integrarse con otros módulos. Por ejemplo, supónganse que están trabajando en una aplicación que necesita recibir información de web services, por ejemplo, ¿sí? Necesitan consumir datos de un web service. Pues entonces aquí ya la prueba es un poco más compleja porque ya tenemos que tener pruebas de integración. Puede ser que haya pruebas de integración con web services que sean internos, o sea, o pueden ser web services que sean externos. Por ejemplo, yo supongo que todos acá ya se registraron para vacunarse. ¿Ya todos están registrados? Yo hasta me vacuné. ¿Ya estás vacunado? Ok, nítido. Bien, cuando ustedes se vacunaron, en la página, ¿qué es lo que les pregunta la página? Les pregunta por el número de CUI, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esta página? Toma el número de CUI y consume
un web services de RENAP. Toda esa información, que es la información personal de ustedes que les muestra la página, esa es información que viene de RENAP, que es a través de un web services que está consumiendo, me imagino que en este caso es el Ministerio de Salud. ¿Ya? Entonces, como pueden ver acá, esa es una prueba interesante de integración. Por ejemplo, cuando estuvieron haciendo esas pruebas, me imagino que estuvieron justamente primero verificando que toda la información se grabe en las bases de datos locales y después, pues, hacer las pruebas de integración con RENAP para poder traer toda la información del ciudadano. Ya después podríamos pasar a pruebas de alto nivel, que es ya puramente la distribución de la gente, dependiendo de dónde está, creo que era donde vivía, cosa que creo que ya no se está haciendo, pero igual, originalmente creo que ese era el espíritu de esto, que la gente fuera a vacunarse a un lugar que estuviera cercano a su residencia. Entonces, así es como debieran irse realizando las pruebas. Iríamos de abajo hacia arriba, pasando por código, diseño, hasta llegar a realizar pruebas de alto nivel. ¿Preguntas, jóvenes? Este tipo de pruebas que usted acaba de mencionar Ajá. Son las generales, las de integración y alto nivel. No, y las dentro pruebas, de ellas, las pruebas de integración es la que vas a hacer cuando la aplicación que estás probando necesita obtener información de otros sistemas o necesitas entregar información a otros sistemas. En este proceso de entregar o recibir información puede ser locales o puede ser de fuentes externas. ¿Ya? muy bien. Sí. Y hay que, en los casos de uso de las pruebas, pues hay que definir bien que la prueba pues va a ser una prueba con un proveedor externo de datos o va a ser con un proveedor interno de datos. Ya si hay problemas de conectividad, pues, o no estamos recibiéndoles, entonces ya hay que involucrar al proveedor, en este caso, por ejemplo, si fuera RENAP, pues habría que hablar con la gente de RENAP para que nos apoyen para ver qué está pasando, si es que no estamos recibiendo la información esperada. Bien, jóvenes, ¿preguntas? ¿No? Ok. Sigamos entonces. Ok, las pruebas unitarias se van a concentrar en probar cada componente individualmente para asegurar que funcione de forma apropiada como unidad. En el caso del ERP, donde determinamos de que lo primero que hay que probar es la contabilidad, ¿qué cosas serían las que probarían en contabilidad, jóvenes? ¿Alguien que me diga? Los libros básicos, el diario mayor y los de balance y estado general. Ok, ¿qué más? Porque eso ya serían reportes finales, ¿sí? Pero para llegar a eso, ¿qué tendríamos que hacer? La recepción de la información de los otros módulos, de los datos, más que todo. Ok, ¿qué más? Y que se realicen los cálculos correctamente. Muy bien, algo muy importante en el tema de contabilidad es la clasificación. La clasificación de las cuentas. Acuérdense que debe haber, hay cuentas que son de activo y cuentas que son de pasivo, ¿sí? Cuentas que sirven para representar entradas de dinero y cuentas que sirven para representar de dinero. Entonces, todas las operaciones tienen que caer en el lugar correcto, ¿sí? Eso es lo que tenemos que asegurarnos, que efectivamente
todas estas operaciones están siendo reflejadas en la cuenta que corresponde y que se está reflejando de forma correcta. Si es una cuenta de debe o es una cuenta de haber. ¿Ok? En este punto, voy a hacer una pequeña pausa y una reflexión, si ustedes quieren. Y quiero hablar acerca de la importancia de la contabilidad, de tener conocimientos contables. A veces pasa, y yo soy una persona que puede dar fe de eso, a mí la contabilidad no me gustaba, o sea, a mí me aburría la contabilidad, me parecía algo tan mecánico que me aburría. Sin embargo, entendí que la contabilidad es totalmente necesaria. O sea, si yo no tengo conocimientos contables, realmente van a haber un montón de cosas que no voy a entender y no voy a poder hacer. Entonces, la contabilidad siempre es algo que tenemos que tener casi que en la punta de la lengua, como que si fuéramos contadores, ¿sí? Que tuviéramos ese conocimiento de cómo funciona la contabilidad sin lugar a equivocarnos, porque recuérdense que nosotros tenemos que lidiar con estas cosas. Por lo tanto, no podemos hacer un software contable si no sabemos cómo funciona la contabilidad, si no sabemos cómo manejar los niveles de integración de una cuenta contable, ¿sí? Van desde específico a lo más general. Entonces, para mí, en nuestra profesión, el conocer la contabilidad es tan importante como por ejemplo, saber inglés. Tenemos que saber inglés, tenemos que tenerlo en la punta de la lengua, el inglés, y pues bueno, nos guste o no, tenemos que hacerlo, y lo mismo sucede con la contabilidad. O sea, al final, en mi caso, pues no me quedó más que alinearme y el lado bonito a la contabilidad, que al final de cuentas, pues es bastante sencillo, bastante mecánico, no hay mayor cosa que hacer ahí. Sin embargo, hay que hacerlo bien, porque si algo se hace mal ahí, pues entonces no vamos a tener problemas. ¿Ok? Bien. Cuando hablamos de hacer pruebas estructurales, es cuando es tocando varios módulos, ¿sí? O sea, tenemos que seguir la secuencia del flujo de datos a través de los diferentes módulos y ver cómo las transacciones se pueden ir bifurcando, ¿sí? A los diferentes módulos. Por ejemplo, si estamos hablando de la facturación, ¿qué sería lo primero que tendría que hacer la facturación? Recibir el lead del cliente. Bueno. Ok, la facturación, pues obviamente primero va a tomar información del cliente, ¿no? O sea, vamos a poner el código del cliente y eso nos tendría que devolver toda su información. Su nombre, su dirección, su número de NIT, ¿sí? Bien. Después, ¿qué tendríamos que hacer? Pues entrar al detalle de la factura. Empezar a consignar en la factura los artículos o servicios que se quiere facturar al cliente. En este proceso se tiene que ver cómo la contabilidad se ve, en este caso no afectada porque no hemos cerrado la factura, pero sí, por ejemplo, ir a traer el saldo verificar el saldo de la existencia y descontarlo, ¿sí? Porque aunque no esté cerrada la factura, tenemos que descontar ya es que está ya en la factura. Si, por ejemplo, ponen un ítem y después lo quitan, pues eso tenemos que reflejarlo en el saldo de inventario, ¿ok? Después, al momento de cerrar la factura, pues esto tendría que venir a afectar permanentemente los inventarios. Si la compra se realizó a crédito, tenemos que
ir a clientes a reforzar el saldo de la deuda, ¿sí? O sea, hacer un incremento de crédito, no en el límite de crédito, sino en lo que ya se tiene vendido al crédito, verificando siempre de que no se exceda del límite de crédito. Posteriormente a eso, si hay algún problema, no problema, sino que si ya se excedió del límite, del mínimo de un producto de inventario, que automáticamente se genere una orden de compra hacia el proveedor. Entonces, esta sería una prueba estructural donde tenemos que identificar todos los caminos que se tienen que realizar una prueba en particular. ¿Queda claro, jóvenes? ¿Cuál sería el proceso? Y no, o sea que cuando se esté facturando el producto es como que se tendría que apartar. Sí, porque imagínate que estás en una venta de repuestos. Me imagino que más de alguno de ustedes ha ido a una venta de repuestos, donde hay varias personas que están atendiendo a sus clientes y cada uno de ellos está haciendo una propia factura, digamos. Puede ser que en inventario yo tenga, por ejemplo, un retrovisor del lado izquierdo, ¿sí? de una marca específica. Supóngase que hay dos clientes que están comprando el mismo repuesto. Cuando viene el vendedor y consulta, dice, mire, tengo uno en existencia. Ah, va, lo quiero. Supóngase que esto ocurra de forma casi al mismo tiempo. Si no, si el primero que hace la reserva no lo descontamos de inventario, ¿qué va a pasar con el segundo? Le va a dejar facturar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando se cierra la factura y vayan a querer buscar el producto? La factura va a dar un error porque ya no hay existencia. O sea, la segunda factura que se cierre va a dar error porque ya no hay existencia. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Si este cierre se diera de forma simultánea, pudiera darse el caso que se facture un producto que no existe. ¿Sí? A uno sí lo va a encontrar, el otro no. Entonces, puede darse, puede darse. Por eso es que es importante, si se selecciona el producto alimentario, de una vez descontarlo a la existencia. Bien, jóvenes, les voy a dar un ejercicio rápido. Quiero que definan cuál sería el flujo que llevaría a la acción cuando se hace un depósito a una cuenta de monetarios y en el depósito va efectivo, cheques propios y cheques ajenos. Quiero que me definan cuál es todo el flujo y cuál sería la prueba estructural que se deberá llevar a cabo para este ejemplo particular. Trabájelo y lo miramos en unos minutos.
Martín. Jóvenes, lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a terminar de revisar el ejercicio el día jueves. Cualquier duda que tengan, jóvenes, por favor me escriben al correo electrónico. Primero Dios, lo seguimos el día jueves. Pues, ingeniero. Martín, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero.